Bueno, nos acompaña Daniel Mercader, jefe de área de la División de Innovación Tecnológica de la Agencia de Protección de Datos. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado de estar aquí con vosotros, Rafa. Quería preguntarte, en primer lugar, cuáles son las recomendaciones que da la Agencia de Protección de Datos a las empresas para que puedan evitar, en la medida de lo posible, las brechas de protección de datos. Bueno, pues las recomendaciones que da la agencia se desprenden de las obligaciones que establece el propio Reglamento General de Protección de Datos y también, como no, pues de la experiencia que hemos ido acumulando, recibiendo notificaciones de brechas de datos personales en los últimos 4 años, bueno, desde que la aplicación del reglamento se hizo efectiva. Y bueno, la recomendación es que las empresas o las organizaciones tienen que trabajar antes de que se produzcan esas brechas de datos personales para reducir los riesgos. Esto no es ninguna novedad, es algo que se viene trabajando desde siempre, ¿no? Pero tienen que trabajar, o consideramos que tienen que trabajar desde una doble perspectiva para reducir el riesgo. Por un lado, por la cuestión que tú introducías la pregunta, para reducir la probabilidad de que las brechas de datos personales ocurran, ¿no? Porque al final el riesgo es un equivalente, una mezcla de probabilidad e impacto, pero por otro lado, siendo conscientes de que lo estamos viendo día a día, lo vemos en las noticias, lo vemos con las notificaciones de brechas, se ve en todos los ámbitos, que las brechas de datos personales acaban ocurriendo, pues las organizaciones tienen que trabajar también no solo en intentar evitar esas brechas de datos personales, sino en intentar que cuando ocurran tengan el menor impacto sobre los datos personales de sus clientes, de sus pacientes, dependiendo del tipo de organización. Para ese primer objetivo de reducir la probabilidad, pues medidas técnicas y organizativas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, ¿no? Cualquier framework de medidas de seguridad apropiado para esto, pues es conveniente. En el ámbito público, Esquema Nacional de Seguridad; en otros ámbitos, pues el ISO 27001, el esquema que sea pertinente. Para esa segunda posibilidad o esa segunda vertiente de reducir la brecha de datos personales, pues aplicación de los principios que establece el reglamento, ¿no? El principio de minimización de datos, principio de protección de datos desde el diseño y por defecto, mínima conservación de los datos personales cuando ya no sean necesarios para el tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, estas recomendaciones se desprenden directamente del reglamento, además están recogidas en nuestra guía de brechas de datos personales y en las directrices que establece el Comité Europeo de Protección de Datos. Pero además quiero ir un poquito más allá, y es que las organizaciones tienen que estar también preparadas o tener planes para responder a las brechas de datos personales cuando sucedan, ¿no? Tienen que tener planificado, ponerse en el escenario de las brechas de datos personales que pueden ocurrir en sus tratamientos y tener planes de respuesta exactamente sobre cómo se van a gestionar esas brechas de datos personales cuando ocurran. Tanto para el cumplimiento de sus obligaciones, los artículos 33 y 34 del reglamento de cada autoridad de protección de datos, como para evitar que vuelvan a suceder esas brechas y minimizar el impacto sobre las personas afectadas. En concreto, ya hablando un poco de la experiencia con estos años que llevamos recibiendo notificaciones de brechas de datos personales, pues sí que vemos que las brechas con mayor severidad, tanto por volumen de afectados como por volumen de datos afectados y también por repercusión social, incluso en medios, son grandes brechas de datos consecuencias de ciberincidentes. Y curiosamente es cierto que en muchas ocasiones estas brechas al final tienen su origen en cuestiones que en el ámbito de la ciberseguridad pues son ampliamente conocidos, que de hecho a nadie le pilla de sorpresa que ocurran este tipo de incidentes, ¿no? Credenciales comprometidos tanto de usuarios como de administradores, sistemas desactualizados con datos personales, vulnerabilidades conocidas que no son parcheadas. También sistemas que se abandonan conectados a Internet, ya están en desuso,
pero tienen los datos personales, de los clientes o de usuarios. Y también ocurre mucho pues, datos personales que se utilizan en entornos de desarrollo y de preproducción, que generalmente las organizaciones protegen menos que los entornos de producción, y entonces es una vía de entrada a esas brechas de datos personales. Así que de manera concreta y hablando, ciñéndonos exclusivamente a la ciberseguridad, pues es atajar esos problemas que además son sobradamente conocidos, ¿no? Factor múltiple de autenticación para acceso a VPNs corporativas y para acceso a todo tipo de sistemas de información, formación a los empleados, formación y concienciación en seguridad, política de gestión de vulnerabilidades y actualización de sistemas, ¿no? Ocurre muchas veces en las notificaciones. Hemos sufrido una brecha porque se ha explotado una vulnerabilidad zero day y te das cuenta de, bueno, esta vulnerabilidad era zero day hace 1 año y medio, pero ahora ya no es una vulnerabilidad zero day, es una vulnerabilidad sobradamente conocida y pública que tenía que haberse arreglado, ¿no? Que haberse reparado. Entonces, bueno, un poco estos son los escenarios a nivel práctico que nos encontramos en el caso de las brechas. ¿Qué rol juega la innovación tecnológica en todo el ámbito de la privacidad? Bueno, pues no cabe duda que la innovación tecnológica juega un rol muy importante tanto en la privacidad como en la protección de datos. A medida que avanzan las nuevas tecnologías y digamos nuestra vida digital se extiende, pues surgen nuevas amenazas a la privacidad y a la protección de datos y es necesario innovar también en técnicas para proteger la privacidad y los datos personales de las personas. Los datos personales solo pueden ser de las personas, así que bueno. Continúo con esta. Tenemos que darnos cuenta en los últimos años, en el último año y medio, la explosión que ha tenido la inteligencia artificial con modelos generativos de imágenes, de texto, capacidad de producir incluso música, obviamente tiene un rol y un impacto importante en la privacidad de las personas. Pero no solo inteligencia artificial, hablamos de Internet de las cosas, estamos permanentemente conectados a Internet, hablamos de blockchain, hablamos de biometría. Conocéis el caso de WorldCoin y las actuaciones que ha llevado a cabo la agencia y otras autoridades de protección de datos en Europa. Es decir, no solo una tecnología concreta, sino que hay un amplio abanico de tecnologías que producen muchas ventajas, pero que también producen serios problemas de privacidad y que necesitan ser abordados, ¿no? Digamos que aquellas empresas, aquellas organizaciones que quieran incorporar en sus tratamientos este tipo de tecnologías disruptivas, pues deben garantizar que lo hacen de forma respetuosa con la privacidad. Mencionaba al principio uno de los pilares del Reglamento General de Protección de Datos, la privacidad desde el diseño. Y me gustaría saber un poquillo en este tiempo qué tanto ven que se haya progresado realmente, las empresas están incorporando el concepto de la privacidad del diseño en los desarrollos. Bueno, pues desde nuestro punto de vista vemos que este concepto ha ido evolucionando y desde luego estamos en una situación mejor que hace unos años, pero también somos conscientes de que hay un amplio margen de mejora en cuanto a este tipo de iniciativas y de proyectos. En la agencia, desde luego, es una prioridad impulsar la implantación de medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto, primero porque nos obliga, ¿no?, el Reglamento General de Protección de Datos, pero además porque estamos convencidos de que es la mejor manera o la manera más efectiva para reducir el impacto que pueden tener los tratamientos de datos personales sobre los derechos y libertades de las personas. Hemos trabajado elaborando guías sobre estas cuestiones para ayudar a los responsables de tratamiento
y lo fomentamos además con reuniones periódicas con las empresas en este sentido para, bueno, pues para entender también cuáles son los problemas que encuentran a la hora de aplicar este tipo de tecnologías. Y bueno, por ejemplo, en reuniones de este tipo hemos detectado pues, la necesidad de fomentar el perfil tecnológico de los DPDs, que habitualmente o tradicionalmente han tenido un perfil más legal, pero para llegar a entender los detalles de estas nuevas tecnologías, de la innovación y el impacto que tienen o que pueden tener la protección de datos, pues es necesario fomentar también ese perfil tecnológico. Bueno, los dos perfiles son necesarios, legal y tecnológico, y desde luego aquellas organizaciones que puedan permitirse tener más que un DPD, sino digamos un equipo de DPDs, pues incorporar ambos perfiles es absolutamente necesario. Y no me quiero olvidar tampoco en el ámbito académico, que estamos también impulsando para que en las universidades se imparta formación de protección de datos desde el diseño y por defecto, bueno, y formación en privacidad en general, porque al final son los que salen de las universidades, son quienes van a tener que aplicar estos principios en su trabajo en el día a día y quienes van a desarrollar las herramientas del futuro. Además, quiero recordar, sí, en los premios de la Agencia de Protección de Datos del año pasado, pues el premio de innovación fue a un proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid que planteaba una metodología para aplicar protección de datos desde el diseño, concretamente en el desarrollo de software. Al final los desarrolladores de software son quienes proporcionan las herramientas con las que funcionan la mayoría de las empresas. Pues bueno, fue uno de los premiados. Y otro de los premiados, el premio de emprendimiento, pues fue una empresa que proponía un sistema de almacenamiento, bueno, que propone, de hecho comercializa un sistema de almacenamiento la nube, respetuoso con la privacidad, ampliando cifrado de extremo a extremo, es decir, los datos se cifran en el dispositivo del usuario antes de salir del dispositivo, cifrado en tránsito, cifrado en reposo, en definitiva, un sistema de almacenamiento en la nube que va más allá de las medidas que encontramos habitualmente en Internet. Me he mencionado ya un par de elementos en los que la agencia se reúne con empresas, colabora en formación y demás. Me gustaría ampliar un poco eso, ¿no? Estamos un poco habituados a ver cierto carácter punitivo en las medidas de la agencia en algunos casos, pero me gustaría ver cómo qué acompañamiento da a las empresas la Agencia de Protección de Datos para ayudarles un poco a que mejoren sus sistemas de privacidad. Bueno, pues es cierto que a veces esa imagen pública de una agencia de protección de datos sancionadora, pero de siempre la agencia ha tenido esa vocación, digamos, pedagógica y proactiva en fomentar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, y en los últimos años, además, su directora ha apostado muy fuerte por esta orientación de la agencia, y bueno, no hay más que ver la cantidad de guías, herramientas y directrices que hemos publicado para ayudar a los responsables de tratamiento en el cumplimiento de la normativa de protección de datos, pero también a encargados de tratamiento y también a los delegados de protección de datos al cumplimiento de sus funciones. Pues este acompañamiento, además, en estos años se ha dado prioridad a ayudar a pequeñas empresas y autónomos, que son, al fin y al cabo, quienes constituyen una parte muy amplia del tejido industrial en el país, y además quienes encuentran más dificultades para encontrar herramientas que les permitan cumplir con la normativa, ¿no? Y se han publicado herramientas, están publicadas en la web, herramientas como Facilita, que están destinadas a estas organizaciones que generalmente hacen tratamientos de bajo riesgo de datos personales y que pueden utilizarlas para obtener documentación de ayuda y en cuanto al cumplimiento, y en definitiva facilitarles, como dice el propio nombre de la herramienta, el cumplimiento de la normativa. También, por ejemplo, la herramienta Facilita Emprende, que está destinada a emprendedores. En los tiempos recientes es muy habitual el emprendimiento digital.
es la vía principal de emprendimiento, pues esta herramienta está destinada a este tipo de empresas o a este emprendimiento. Y bueno, pero también no nos hemos olvidado de grandes organizaciones, ¿no? La agencia tiene también canales de consulta para los DPDs, también para los ciudadanos, y también se han desarrollado guías y herramientas pues, en cuanto a gestión de riesgos, evaluación de impacto en protección de datos, bueno, para gestión de brechas de datos personales y también herramientas, ¿no? Tenemos, en el caso de las brechas de datos personales, 2 herramientas que son Asesora y Comunicabrechas, que son, pues bueno, para ayudar a los responsables, a los encargados y a los delegados de protección de datos en la toma de decisiones cuando sufren una brecha de datos personales. La toma de decisiones en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los artículos 33 y 34 del reglamento, que son notificar las brechas de datos personales a la autoridad de control cuando pueda haber algún riesgo, o incluso comunicar a los afectados cuando el riesgo que pueda suponer una brecha sea alto. Entonces, pues bueno, sí, desde luego la agencia está fomentando, intentando ayudar a todas las organizaciones en el cumplimiento de sus obligaciones. Hacemos grandes esfuerzos para ello. Muy bien. En cuanto a iniciativas puramente de innovación tecnológica, ¿me puedes comentar alguna de cara al futuro de la agencia? Bueno, pues estamos llevando a cabo muchísimas iniciativas. Tenemos bastantes frentes abiertos por todos lados porque, bueno, como hemos estado hablando, se está innovando en muchos aspectos. En concreto, por ejemplo, en espacios de datos y en todo lo que tiene que ver con el paquete de digitalización europea, pues publicamos una guía, la primera guía pionera que establece las recomendaciones y relaciones en la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos en espacios de datos. Pues la primera guía a nivel europeo y me atrevería a decir a nivel mundial en este sentido. Igual en inteligencia artificial también tenemos una guía publicada y hemos estado estudiando cómo aterrizar los conceptos de protección de datos a estos sistemas de inteligencia artificial de una manera concreta. También una guía sobre auditoría de estos sistemas de inteligencia artificial y seguimos trabajando, además, en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos en las interacciones que pueda haber, se están analizando entre pues, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial que se acaba de aprobar. Todavía no está publicado, pero vamos, se publicará de manera inminente, imagino. En el Comité Europeo de Protección de Datos también estamos trabajando en orientaciones y directrices para blockchain. Estamos también trabajando en las interacciones entre la Ley de Servicios Digitales o el Reglamento de Servicios Digitales y también el Reglamento General de Protección de Datos, igualmente en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos. Es decir, llevamos muchos frentes abiertos y estamos tratando de ayudar a la innovación de otras empresas también en este aspecto. Y sobre todo, creo que estamos innovando mucho en cuestión o en el intento, en el esfuerzo que estamos haciendo y que venimos trabajando ya desde hace tiempo en evitar en proteger a los menores en el entorno digital y en concreto en evitar que los menores puedan acceder a contenido inapropiado en Internet, ¿no? Llevamos trabajando tiempo en ello, hemos hecho un análisis profundo de las soluciones de verificación de edad que se estaban utilizando hasta ahora en el mundo y en Internet, de cuáles eran sus puntos débiles, qué problemas tenían de cara a la protección de datos, y al final también hemos propuesto un decálogo de principios que lo que hacemos es aterrizar esos conceptos del Reglamento General de Protección de Datos a sistemas de verificación de edad. Entonces, bueno, en este campo, desde luego, creo que es una propuesta muy innovadora y que en muchos aspectos supone un cambio de paradigma con respecto a lo que estaba ofreciendo la industria hasta ahora y que además consideramos que la industria puede mejorarlos, tiene la capacidad para aprovecharlos y mejorarlos, ¿no?
Tenemos un proyecto de investigación abierto sobre la influencia de los datos personales o los tratamientos de datos personales en patrones adictivos en redes sociales. Es decir, hasta qué punto los datos personales de los usuarios son utilizados por las redes sociales para generar esos patrones adictivos que todos sabemos que se utilizan en Internet. Entonces, pues bueno, tenemos muchísimos frentes abiertos y estamos trabajando en muchos temas. Muy interesante. Para cerrar un poquito, me gustaría conocer su visión personal, ¿no? En el punto en el que está también de conocimiento, de privacidad, de innovación, etcétera. ¿Qué opinión tiene respecto a la llegada de la IA generativa y qué impacto puede tener un poco sobre el ámbito de la privacidad? Hombre, la IA generativa ha llegado hace los últimos meses, yo diría que en el último año. Probablemente muchos ni siquiera la vieron llegar y desde luego tiene un impacto en la privacidad muy grande, ¿no? Como decía antes, IA generativas para generar imágenes a partir de texto, conversacionales, generan música, incluso y las aplicaciones que se pueden dar a esta IA generativa. ¿Problemas para la privacidad? Bueno, todos estamos de acuerdo, desde luego yo alabo las ventajas que producen o que tienen estas inteligencias artificiales generativas, porque desde luego pueden facilitar mucho la labor de las organizaciones, de los ciudadanos, ayudarnos, pero también soy consciente de los riesgos para la privacidad y además riesgos para la privacidad en distintas vertientes, ¿no? Porque desde el mismo desarrollo de estas inteligencias generativas pues están produciendo riesgos para la privacidad, ¿no? Porque estas inteligencias artificiales estos algoritmos necesitan datos para ser entrenados, para ser desarrollados. ¿De dónde están saliendo esos datos personales? Pues en muchas ocasiones lo sabemos que son datos que se están sacando directamente de Internet, con datos personales, en ocasiones con dudosa base legal, cuanto menos para utilizarlas. También se han dado noticias, ¿no? de redes sociales que directamente han puesto a la venta los datos que disponen a entidades de desarrollo de inteligencias artificiales y también en muchas ocasiones es que las mismas organizaciones que están detrás de las redes sociales son también desarrolladores de inteligencia artificial, con lo cual pues datos que se han facilitado a esas redes sociales, que se han publicado en Internet con otras finalidades, pues pueden acabar siendo utilizados de hecho está ocurriendo, para el desarrollo de estas inteligencias artificiales. Así que esto es un primer riesgo. Pero luego están los de esas inteligencias artificiales y qué hagan esas inteligencias artificiales con los datos que los usuarios facilitan cuando interactúan con esos algoritmos. Por ejemplo, el otro día conocía, yo no lo sabía de antes, un servicio en Internet basado en inteligencia artificial que genera imágenes de documentos identificativos oficiales de distintos países del mundo en base a datos que introduces en texto, ¿no? Y lo genera con un nivel de realismo que desde luego da miedo. A mí personalmente me da miedo del uso que se puede hacer de estas tecnologías. Hace nada, OpenAI también anunció un algoritmo generativo para clonar voces, ¿no? Con unos pocos segundos de la voz de una persona. Pues desde luego claro que puede tener amenazas para la privacidad. Entonces, incluso para usos legítimos, ¿no? Organizaciones que legítimamente decidan utilizar inteligencias artificiales, pues tienen que, antes de utilizarlas, ser conscientes de los riesgos, evaluarlos y utilizarlos de forma que se garantice el cumplimiento de la normativa de protección de datos y como mínimo, y otra serie de requisitos también, ¿no? Que no produzcan discriminación, tener en cuenta aspectos éticos. Hay muchos riesgos, no solo de privacidad, en el uso de inteligencias artificiales generativas. Así que, el panorama está bien abierto.
Muy bien. Muchísimas gracias por... Pues nada, gracias a vosotros por la entrevista, un placer.